cuarto video del módulo Reino, Poder y Gloria. Hoy comenzamos la lección 2, Jesús y los Evangelios. ¿Cómo fue Jesús en su entorno? Eso es lo que vamos a ver en este día. Personalidad de Jesús. Es inevitable enfocarnos en este personaje que cambió la historia del mundo y poder examinar a Jesucristo desde el punto de vista de la historia como desde el punto de vista de la fe. Definitivamente un varón judío rodeado en su tiempo de saduceos, celotes, monjes, rabinos, sacerdotes, profetas que estaban rodeándolo de diferentes formas, y Jesucristo tenía contacto con cada uno de ellos y pudo influenciar en todas las personas en su entorno. Jesucristo se caracterizó por ser un hombre libre a pesar de estar igual que todas las sociedades entonces bajo el yugo del Imperio Romano. Él fue obediente hasta la muerte. Su vida fue entregada a su prójimo, entregada a los demás. Siempre estuvo cercano a los necesitados y estaba presto a mostrar la libertad que él solamente podía dar a los que acudían en su búsqueda. Y la Biblia nos enseña que la fidelidad fue algo que lo caracterizó hasta su último suspiro. Veamos datos sobre la tierra en la que Jesús habitó. La tierra de Jesús es Israel, lo sabemos. Los romanos la llaman Palestina. Está dividida en 3 zonas, como vemos aquí en el mapa: Galilea, Samaria y Judea principalmente. Palestina forma parte de la provincia de Siria y limita al norte con Fenicia. Aquí estamos viendo a Fenicia y Siria, Fenicia y Siria. Al sur con Egipto, al este con el lago de Galilea y el río Jordán. Aquí vemos el lago de Galilea y toda esta línea es el río Jordán, y al oeste con el mar Mediterráneo. En el norte hay campesinos y pescadores debido al mar de Galilea, ¿verdad? Y dice al sur se encuentran más los pastores, ya que en el mar Muerto no se podía pescar porque justamente no existen peces, ¿no? Por la gran cantidad de sal que existe en este mar. Muy bien. En Jerusalén, que está justamente en Judea, conviven sacerdotes, fariseos, escribas, artesanos, etc. Hablemos acerca de las provincias de Palestina como Galilea y Samaria. Galilea es una región montañosa al norte de Palestina con una fértil llanura bordeando el lago de Genesaret, también llamado el lago de Genesaret. Aquí hay una llanura muy fértil y así se caracteriza Galilea. El ambiente era muy apropiado para la agricultura y la pesca. Sus ciudades principales eran Capernaum, Corazín y Betsaida, que se encuentran en la parte norte. Samaria está situada entre Galilea y Judea, al centro, ¿verdad? Sus habitantes descendían de colonos extranjeros, por lo que nunca fueron judíos de religión. Entonces eran personas que se decían mezcladas. Por eso es que los judíos no trataban con los samaritanos, ¿no? Porque decían que era una raza mezclada y por tanto eran despreciados por los judíos. Tienen su templo en el monte Gerizim en Siquén. Aquí tienen un templo en Samaria. Continuemos. Judea es la región sur de Palestina, ¿verdad? Aquí está la región sur de Palestina y la más extensa, despoblada y pobre. Imagínense. La ciudad principal es Jerusalén, centro religioso y político de los judíos, con el único templo judío del mundo, ¿no? Ahí está Jerusalén. Además que es sede de la Asamblea Suprema o Sanedrín, que es la Corte Suprema de Justicia judía, ¿no? Ahí estaba en Jerusalén. Palestina en tiempos de Jesús. Veamos 3 aspectos importantes: su situación política, su situación religiosa y la situación social. Políticamente,
el poder estaba en manos del gobierno romano y reyes judíos vasallos. Claro, los reyes judíos vasallos tenían que tributar a los romanos, ¿verdad? Porque estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El poder judío, sin embargo, estaba a cargo del Sanedrín o la Asamblea Suprema. Situación religiosa. Las creencias básicas eran: existe un solo Dios, santo y providente, un pueblo elegido y una ley que expresaba la voluntad de Dios. Esa es la declaración de la religión judía. Y la situación social. La clase dirigente estaba integrada por el sumo sacerdote, los saduceos, los sacerdotes, escribas y fariseos. Y luego estaba el pueblo y los marginados. Eso básicamente era la distribución social, como vemos en la siguiente pirámide de la sociedad en la que se desenvolvió nuestro Señor Jesucristo. En la cima de la pirámide se encuentra el sumo sacerdote, realmente muy respetado, admirado por todas las personas de la sociedad judía. Seguido a él estaban los saduceos, que siempre formaron parte de la casta gobernante, ¿no? de los más respetados de la sociedad judía. Ahí estaban también los fariseos, un lugar intermedio pero también alto a la vez, los sacerdotes, los escribas, el Sanedrín, que se encontraba en un lugar alto dentro de la pirámide. Luego estaba el grueso del pueblo judío, ¿no? Todo el pueblo judío, y en la parte más baja se encontraban los marginados. Las mujeres también estaban lamentablemente en este grupo, porque como veremos enseguida, ellas no tenían prácticamente ningún derecho, ¿no? Y ahí estaban también los celotas, que era un grupo de insurrección, ¿no? Que se llama de guerrilla, podríamos decir, contra el dominio de los romanos. Continuemos. Hablemos del sumo sacerdote. Era el responsable máximo del templo y presidente del Sanedrín. Gozaba de una gran dignidad y una situación económica confortable. Pertenecía al partido saduceo. Su cargo era vitalicio, pero los diversos procuradores nombraban y destituían al sumo sacerdote como querían. O sea que también había una incidencia política dentro de la elección del sumo sacerdote. Saduceos. Los saduceos pertenecían a la clase alta del país, aristocracia sacerdotal y grandes propietarios. Colaboraban con el poder romano intentando mantener el orden público. Religiosamente eran muy conservadores, se atenían a la ley antigua y no creían en el reino venidero ni en la resurrección. Sacerdotes. Unos 7,000 sacerdotes se encargaban de atender el templo. Imagínense esa cantidad. El clero era pobre, vivía de parte de las ofrendas y de oficios que buscaba por su cuenta. O sea que ellos también tenían otros oficios. Esperaban un Mesías sacerdote que sentara su poder en el templo. Luego estaban los escribas. La mayoría eran laicos. Su misión consistía en explicar y actualizar la ley en función de los nuevos tiempos y de los problemas que se les planteaban. Fariseos. Los fariseos, la palabra significa separado, como ya lo vimos antes, ¿verdad? Eran hombres piadosos que conocían bien la ley y cumplían a rajatabla, con ayunos, penitencias, oraciones, etc. Pertenecían a una clase media, artesanos, pequeños comerciantes. Eran nacionalistas y hostiles a los romanos, pero no usaban la fuerza como lo hacían los celotas, que enseguida leemos. Esperaban un Mesías que establecería el reino de Dios echando a los romanos. O sea que tanto saduceos como fariseos esperaban a un Mesías rey, ¿no? A un Mesías que los liberaría del dominio romano. Leamos acerca de los celotas. Eran un movimiento extremista y armado. Ahí está. Su nombre significa sentirse celoso de. Pertenecían a las capas más pobres del pueblo, agricultores, jornaleros y pescadores de Galilea. No se enfrentaban directamente con el ejército romano, sino que organizaban revueltas y asesinatos
aprovechando fiestas religiosas y reuniones del pueblo. Solían esconderse en cuevas de Galilea y contaban con el apoyo de las clases populares. Entre los seguidores de Jesús había antiguos celotas como Simón el Celota, ¿no es cierto? Y también algunos indican de que Judas era parte de este movimiento celota, ¿no? Judas Iscariote incluso alega que el apelativo de Iscariote viene de la sica, que es el puñal corto que usaban los celotes para cometer asesinatos, ¿no? Prácticamente de ahí viene el nombre de sicarios. Ok, continuemos. El pueblo era la clase inferior, la plebe compuesta fundamentalmente por habitantes del campo, muchas veces descendientes de extranjeros que no conocían las leyes más que en lo fundamental y ni siquiera eso cumplían. Pertenecían a este grupo los jornaleros, curtidores, carniceros, pescadores y todos aquellos cuyo oficio era considerado impuro. Era la gran masa del país, ¿no? Y justamente fue a ellos quien más se dirigió el Señor Jesucristo con todas sus enseñanzas, como lo podemos advertir allá en la imagen en pantalla. La mujer judía, ponga atención por favor aquí, cómo era tratada la mujer en la sociedad judía. Las mujeres no tenían los mismos derechos civiles y religiosos que el hombre. Una mujer dependía totalmente de su padre hasta la edad de 12 años. A esa edad se celebraban normalmente los esponsales y un año después tenía lugar el matrimonio, o sea, prácticamente saliendo de la niñez la mujer ya tenía que casarse. A partir de entonces la mujer pasaba a depender totalmente del marido. Este podía divorciarse, la mujer no. O sea, había muchas restricciones que podría considerarse como discriminación, ¿no? Para la mujer actualmente. En el templo, la mujer no podía pasar del atrio reservado a los gentiles y a las mujeres. En el culto de la sinagoga o del templo no jugaba papel alguno, solamente se limitaba a escuchar. En resumen, la mujer estaba considerada como menor de edad y dependiente siempre del esposo. Por eso decimos que ella prácticamente se encontraba en la clase marginada, ¿no? Cuando la mujer quedaba viuda y no tenía hijos, era el peor desastre que le podía suceder, ¿no? Como sucedió con Noemí, ¿no? En la historia del libro de Ruth. Perfecto, vamos adelante. Veamos acerca de los marginados. En la sociedad palestina habían grandes grupos marginados por distintas causas, religiosas, morales o racistas. Los publicanos eran marginados porque cobraban por arriendo de los romanos los tributos sobre las mercancías importadas. A pesar de que los publicanos tenían buenas condiciones económicas, igual eran considerados entre los marginados por el rechazo que les tenían al ser utilizados por los romanos para el cobro de impuestos. Como el dinero cobrado tenía que sobrepasar el tributo para que les quedara ganancias, cometían muchos abusos y el pueblo en general los odiaba y los tenía por ladrones. Enfermos también eran considerados los marginados, sobre todo de la piel, ¿no? O sea, los leprosos, y de afecciones mentales, nerviosas, calificados como endemoniados. Se veían apartados de toda la vida social, incluso de la religiosa. Los minusválidos, cojos, ciegos, paralíticos, frecuentemente convertidos en mendigos, eran otro tipo de marginados. Y finalmente los gentiles, los que no eran judíos, y los pecadores públicos, es decir, prostitutas, adúlteros, etc., eran discriminados por motivos morales y religiosos. Ahora veamos la relación que Jesús tuvo con las diferentes clases sociales. ¿Cuál fue esta relación? En relación, con lo concerniente a la aristocracia sacerdotal. Miren Mateo 26 lo que dice la Biblia. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás
y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Cuál fue la relación de Jesús con la aristocracia? Ellos querían matarle, o sea, es realmente una relación demasiado contraria, ¿no? Adversa a Jesucristo, pero esa fue la voluntad del Padre. La relación con los fariseos, ¿no? Encontramos en Juan capítulo 3 el contacto de Jesús con Nicodemo. A pesar de que Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba explicando, Jesús con mucha paciencia trataba de explicar a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es decir, que Jesús explicó, enseñó con paciencia no solamente a Nicodemo, sino también a otros fariseos. Pero en Mateo capítulo 23, verso 13, encontramos la reprensión dura y fuerte que Jesús dirige no solamente a los fariseos, sino también a los escribas, y les llama hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, y no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces también les trató con mucha crudeza, pero con mucho amor también en medio de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Relación con las mujeres. Jesús tuvo bastante relación con mujeres, y seguramente fue porque eran muy menospreciadas, ¿no? Eran menoscabadas, y Jesucristo vino pues a restaurar el valor correcto de la mujer. En Lucas capítulo 8 encontramos lo siguiente: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Es decir, que Jesucristo no las rechazaba, no rechazaba a las mujeres como lo hacían los judíos de ese tiempo. Él siempre las trató con respeto, las trató con cuidado y levantando el valor que la mujer tenía. Y eso es lo que nos enseña a nosotros para considerarlo en nuestras vidas de igual forma. Relación con otros marginados, como los enfermos, etc. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, ¿no? Y ahí encontramos cómo esta mujer derramó ese frasco de alabastro en sus pies, lo enjugó, lo regó lavó con sus lágrimas, lo enjugó con sus cabellos, todavía hablando de la relación que tenía con las mujeres. Y de esta manera concluimos con nuestro cuarto video. Esta fue la forma en que comprendemos que Jesús se relacionó con su entorno, ¿no? Con la sociedad judía, el entorno religioso y también el entorno político bajo el dominio de los romanos. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.